¿Qué tal? Bienvenidos a este curso intensivo de Java. Mi nombre es Ulises Hernández. Hemos decidido crear estos tutoriales con la finalidad de poder despejar las dudas que surgieron dentro de la clase para que ustedes alumnos puedan repasarlo y ver paso a paso cómo es que se crean estos ejercicios. Otra de las prioridades que tenemos con este curso de Java es que aquellos alumnos que no asistieron puedan tomar la clase y ver qué fue lo que se vio en el curso, y así puedan realizar ustedes sus actividades y sus tareas. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con nuestro curso. Muy bien, dentro de lo que son los objetivos generales, uno de ellos es conocer el funcionamiento de la programación orientada a objetos. Vamos a poder crear clases y objetos utilizando los elementos propios de una clase que vamos a ver más adelante. Vamos a aprender a operar las librerías básicas de Java, su funcionamiento y los métodos para poder manipularlas. La idea es que ustedes tengan la parte teórica, un poco de la práctica, pero que ustedes conozcan cuál es su funcionamiento y cuáles son sus partes para que ustedes posteriormente puedan utilizarla a su gusto. Vamos a resolver problemas matemáticos mediante el uso de las funciones de Java. Utilizaremos algunas librerías para resolverlas. Vamos a conocer y a utilizar las sentencias de control para crear programas básicos, aunque ustedes ya las han visto. Vamos a puntualizar un poco más en esto. También vamos a conocer y a utilizar los bucles en programas un poquito más complejos. Ya sabemos algunos de ellos: el bucle for, el bucle while, algunas variantes de los mismos en Java. Los vamos a aprender a usar. Y por último vamos a ver si tenemos oportunidad de poder crear alguna interfaz gráfica para realizar operaciones básicas en cuanto al desarrollo de programas, para el desarrollo de programas complejos. Es decir, la idea de este curso intensivo es que ustedes tengan las bases teóricas y las bases prácticas, ¿por qué no?, para que posteriormente ustedes puedan crear sus propios lenguajes de programación, más bien sus propios programas más adelante. ¿Ok? Pues bien, continuando con lo que es la programación orientada a objetos, hay partes fundamentales que nosotros debemos de conocer. Antes de empezar con este tema, nosotros necesitamos revisar lo que es nuestro objetivo, ¿sí? Y nuestro objetivo nos dice que debemos conocer e identificar los elementos de una programación orientada a objetos utilizando los conceptos de clase y de objetos. Vamos a aprender a acceder a ellos y modificarlos. La finalidad de hacer esto es que nosotros podamos crear una plantilla inicial que nos muestre el funcionamiento básico de un programa. Como les digo, todo esto es de manera básica. Todo esto es lo que vamos a estar creando para poder posteriormente nosotros manipularlos a nuestros gustos. ¿Ok? ¿Qué temas vamos a ver en este módulo? Pues vamos a ver un poco de lo que son los paradigmas de la programación, dos tipos de programaciones en sí. Vamos a ver también lo que es la programación orientada a objetos, que es la base de este curso. Necesitamos nosotros conocer también lo que es una clase. De igual modo necesitamos conocer lo que es un objeto. Son dos cosas fundamentales dentro de la programación orientada a objetos. Y algo muy importante, nosotros necesitamos conocer el elemento o los elementos que componen a un objeto y propiamente cómo se crea. Y para esto nosotros vamos a saber lo que es una instanciación de clase. Muy bien, pues nosotros antes de comenzar debemos de saber también qué es programar. Se denomina programación al proceso que implica diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de ciertos programas de computación. Este código contiene la programación en forma escrita y nosotros sabemos que para poder realizar una instrucción dentro de una computadora se utiliza lo que es el código binario. Nosotros programaremos con palabras de tal modo que el humano las puede identificar, y mediante el uso de un compilador, que es un programa que se encarga de cambiar estas palabras por unos y ceros, será transmitido a una computadora.
y la computadora ejecutará estas instrucciones que nosotros le hemos dicho. De igual modo, el compilador sirve como intérprete para poder recibir las instrucciones o los resultados que nos devuelve la computadora en unos y ceros y transformarlos nuevamente en palabras que nosotros podamos entender. Básicamente esto es el funcionamiento de la programación. Antes de que nosotros comencemos a programar es importante pasar por la parte teórica. Aunque no lo vamos a ver todo completo aquí, es importante también que ustedes estén revisando dentro de libros, dentro de medios electrónicos o revistas, todo lo referente a los conceptos de la programación orientada a objetos. Dentro de lo que es la historia de cómo se crea la programación orientada a objetos, podemos decir que todo comienza en la crisis de la programación entre los 60 y los 70, cuando los programas empiezan a tener algunos detalles. ¿Por qué? Porque la computadora empieza a ganar terreno y empezamos a utilizar la computación para otras actividades un tanto más complejas, por así decirlo. Y cuando esto sucede, pues las aplicaciones empiezan a hacer cosas extrañas, empiezan a hacer cosas raras. ¿Por qué? Porque pues no pueden con la carga de trabajo, por así decirlo, y la gota que derrama el vaso es en Oslo, precisamente en Noruega, con un simulador de vuelos. Y el problema que tenían es que las naves colisionaban, y ustedes saben que no se puede dar el lujo ninguna aerolínea de hacer que sus naves choquen, vamos. Los programadores, la gente de logística, etcétera, etcétera, empiezan a checar cuáles son los problemas de por qué las naves colisionan y encuentran, para su sorpresa, que el problema fundamental recae sobre el programa. Sí, es decir, que este programa, una de las peores cosas que hacía era que no distinguía las características entre unos y otros. Sí, es decir, aunque todos los aviones eran iguales, como les comenté, no sabía cuáles tenían más combustible, cuáles tenían menos combustible, cuáles eran más grandes, cuáles más pequeños, cuáles eran más ligeros, etcétera, etcétera. Y pues nada, que es así que se crea el Simula 67, que es el primer lenguaje que se puede decir que es orientado a objetos, para poder cubrir precisamente esta necesidad de las aerolíneas. El Simula 67 ya es un lenguaje básico que empieza a utilizar cada una de las características especiales de lo que es la programación orientada a objetos. Sí, pero pues ¿qué pasaba antes? Pues para esto nosotros necesitamos conocer lo que son las formas de programar. Y para las formas de programar vamos a decir que hay dos, que uno es la programación orientada a procedimientos y el otro es la programación orientada a objetos. Dentro de lo que es la programación orientada a procedimientos es un método de programación ya técnicamente está obsoleto, aunque todavía hay algunos programas que lo ocupan, ¿sí? Y la programación orientada a objetos es lo que se está utilizando más ahorita por su versatilidad, básicamente, al momento de programar, y por su facilidad de mantenimiento, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, algunos de los lenguajes de programación orientados a procedimientos, ya lenguajes viejos y obsoletos, ¿sí? Como está el Fortran, el BASIC y el COBOL. Las desventajas de la programación orientada a objetos, una de ellas es que los códigos son muy largos en aplicaciones complejas, es decir, que se necesitaban varias líneas de código para poder establecer una aplicación, ya que el uso de los elementos que la componían tenían su propia configuración, como una base de datos, por ejemplo, como una interfaz gráfica, tenían su propia configuración. Entonces al momento de integrarlos todos, pues esto se hacía bastante pesado. Aunque el uso de los comentarios era algo común dentro de los lenguajes de programación, la adición, la eliminación o la búsqueda de elementos en el código era bastante complicada, ya que una línea de más o una línea de menos comprometía el funcionamiento de todo el programa, por lo cual debía reestructurarse cada vez que se tenía que hacer una actualización, crearse nuevamente ese código. Ahora, debido a esto, pues era poco reutilizable, ya que se destruía toda una sección para
poder crear una nueva. Ahora, si una de estas líneas se caía, pues era fatal, porque como estaba ligada esta línea a otra línea de código que incluso no estaban cerca, pues buscar esta línea de código que estaba fallando dentro de 1000 o de 100.000 líneas de código, pues la hacía bastante complicada. Ahora, esto hacía que se generara lo que es el denominado código espagueti, es decir, saltaban de una línea a otra y de otra a otra, etcétera, etcétera. Y como les digo, muchas de las veces no estaban ni siquiera ligadas. Nosotros conocemos la expresión la goto o gosu, que vienen dentro de Visual Basic aún, y pues sí generan un código un poco pesadito, ¿sí? Por todo lo anterior, pues depurar el programa en un caso de error, ni se diga, era muy complicado. Encontrar una línea, buscar otra y luego que te mande a la línea 32 y luego que te mande a la línea 3000, pues digo, es una tarea bastante pesada. Sí, por eso, por las desventajas que muestran estos sistemas de programación, pues ya no es muy común que los utilicen. Por otro lado, la programación orientada a objetos, que es lo más nuevo. ¿En qué consiste esto de la programación orientada a objetos? La idea de la programación orientada a objetos es poder trasladar la naturaleza de los objetos de la vida real a lo que es la programación. Dicen que esto es para poder hacer la programación mucho más comprensible y fácil de utilizar para los humanos. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la naturaleza de un objeto en la vida real? Pues establece un objeto como aquel que contiene un estado, un comportamiento y unas propiedades. El libro que utilicen para poder aprender el lenguaje de programación Java o el método que ustedes utilicen, van a encontrar que precisamente estas tres partes de Java, cada quien las toma como más le conviene, ¿sí? O como más les gusta. Lo que importa es de que ustedes establezcan las bases de qué es a lo que se refieren y no tanto al nombre, no se centren en el nombre. Ok, para este curso pues nosotros vamos a estar utilizando esto. Ahora, algunos ejemplos de objetos. Pues mira, como estado vamos a decir la manera en la que se encuentra un objeto, y vamos a tomar como objeto a un auto y vamos a decir que el estado está, por ejemplo, parado, circulando o estacionado. Estos son algunos de los estados que puede tener un auto, es decir, cómo está el auto. Ahora, las propiedades del auto son aquellas que definen qué es el auto y qué es, pues tiene un color, un peso, dimensiones, largo, ancho, alto, ¿sí? Los vidrios pueden variar de un coche a otro, y esto es lo que define básicamente las propiedades, lo que define a un auto de otro. Y pues por su comportamiento vamos a entenderlo nosotros como los métodos, pero su comportamiento, pues esto es lo que hace el auto. Si, como yo les comentaba hace unos momentos, esto es qué es el coche, y los comportamientos es qué hace el coche. Y pues el coche lo que hace es frenar, arrancar y derrapar. Esas son algunas de las cosas que hace el, ¿ok? Algunos lenguajes de programación orientada a objetos, pues existen varios, bastantes. Algunos de ellos son C++, Java, Visual Basic, Visual.net, Python, PHP, HTML, etcétera, etcétera. Hay bastantes programas ahorita orientados a objetos que siguen los mismos parámetros. Las ventajas de utilizar la programación orientada a objetos son muchas. Una de ellas es que el programa está dividido en varias partes, y esto es lo que nos ayuda bastante al momento de poder corregir un error. A eso se le llama modularización. Un ejemplo sencillo: cuando ustedes están programando, por así decirlo, en Visual Basic, y que cuando le dan clic al botón no corre el botón, no hace nada el botón, pues ustedes ya saben que el problema es el botón, y muy posiblemente de que el código que debería de estar pegado en ese botón está pegado a lo mejor en la form, o está pegado en el textbox, etcétera, ¿sí? Entonces,
el programa sigue funcionando porque no hay errores de programación, solamente que el código se pegó en un lugar en el que no se debería de haber pegado. Y es más fácil identificar cuál es el error y por lo tanto corregirlo. Otra de las partes importantes dentro de lo que es la programación orientada a objetos es que el código es reutilizable. Es decir, ustedes no tienen que estar utilizando o creando código nuevamente cada vez que ustedes lo vayan a utilizar, y esto se debe a que tiene una característica que se le llama herencia, que básicamente es heredar parte del código a otras clases, que ya lo vamos a ver más adelante y más a fondo. Otra de las ventajas es que si existe un fallo en alguna línea de programación, pues el programa sigue corriendo. Esto es lo que les había comentado. Aunque tiene sus excepciones, si se encuentra dentro de la misma clase, por ahí sí les va a ocasionar algún detalle. Sin embargo, si alguno de sus objetos está fallando, pues simplemente cuando mandan llamar al método, cuando mandan llamar al objeto, pues no va a funcionar, pero ustedes lo van a poder modificar. Y la más importante de todas, la que ayuda bastante en cuanto a la configuración, es esto que se llama encapsulamiento. Y esto porque antes, cuando ustedes querían modificar una línea de código, no había ningún problema. En la programación orientada a procedimientos no había ningún problema, así que si yo quería modificar la línea 4000 porque me adecuaba, pues lo modificaba. El encapsulamiento en la programación orientada a objetos es lo que trata de evitar, es decir, que cualquiera le pueda meter mano. De tal modo que esto es a base de algunos permisos que más adelante vamos a ver, en donde la edición de algunos elementos de una clase no pueden ser realizadas excepto por las partes correspondientes. Ok, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Pues bueno, pues hasta aquí vamos a terminar este tutorial. ¿Sí? En la próxima vamos a ver lo que son las clases y los objetos. Nos va a abrir un poco más el panorama de cada uno de los elementos que acabamos de ver en este video.